Hola, bienvenidos al podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández. Hoy nos acompaña Eduardo San Martín, quien comenzó su viaje en la programación a los 13 años con GameMaker. Él es un ingeniero informático, creador de Pinia, y vamos a hablar sobre eso, y un gran aportador de Open Source y Vue. Hablaremos de Eduardo, sus inicios, su inspiradora historia en la programación, y hablaremos lo que haya aprendido contribuyendo a Open Source y sus proyectos en Vue. Y claro, damos la oportunidad también de que nos dé unos consejos a aquellos que estamos empezando en el mundo de la programación. Así que sin más preámbulo, aquí tienen a Eduardo. Gracias, Eduardo, por aceptar la invitación. Rafael, muchas gracias por traerme. Y antes de iniciar con cómo iniciaste con GameMaker, cómo aprendiste a los 13 años, una breve introducción. Yo tengo una introducción de lo que estás envuelto, por algo que he dejado fuera, que tú quieres compartir brevemente. ¿Quién es Eduardo? Claro, yo me presentaría como un freelance en frontend hoy en día, aunque la mayoría del tiempo lo paso haciendo open source alrededor de Vue.js, ese framework, uno de los frameworks frontend hoy en día que se utilizan. Y pues mi trabajo es hoy en día el router. Yo escribí el router, Pinia, que es el state management oficial de Vue, y alguna que otra librería adjunta a eso, como hoy en día Pinia Colada, y la parte tiene nombre muy largo, Unplugging Vue Router, pero es básicamente una parte del router que no está en el frontend, sino en el build. Hoy en día sería mi trabajo, es más open source y el freelance es como pues financiación, es la financiación que hace falta, claro, para vivir. Wow. Y aparte de eso, soy del sur de España, de Málaga, pero vivo en Francia, en París. Bueno, muchas gracias. Algo que, bueno, ya hablamos de este interesante que dices, Piña es el oficial de Vue. Sí, Sí, wow. Bueno, ok. conseguí meter Eh, ahí una palabra que no tenía vivo. bueno, hablaremos de eso. Bueno, iniciemos. ¿Cómo empezó a ti esta curiosidad, este amor por la programación? Mencionaste GameMaker. GameMaker, para aquellos que no sepan, si quieres dar una breve introducción, ¿qué es GameMaker? ¿Y cómo te introduciste a GameMaker? Claro, yo creo que ha cambiado mucho hoy en día. No, no sé dónde estará. Creo que he escuchado Yo-Yo Games por ahí, pero si no me equivoco sigue existiendo como herramienta. Y tiene su propio lenguaje de programación que se parece un poco al C, Delphi. Es ese tipo de lenguaje y se llama GML, que sería Game Maker Language. A lo mejor ha cambiado, no lo creo. Pero también tenía una interfaz, una UI en la que podías hacer un drag and drop de Mm, bloques y podías conectar acciones. Entonces, la interfaz, no sé, no podría explicarla así muy bien, no es tan elaborada y evolucionada como cosas hoy en día como Unreal Engine, por ejemplo, que he visto algunas imágenes y pues es mucho más impresionante. Pero podías crear juegos de base básicos y exportarlos en Windows en la época. Y me acuerdo que lo vi, era esta época en la que había mucho Flash, era en el web, mm, había mucho Flash, Silverlight, era un poco ujú. todavía esa época en la que el web ni siquiera estaba necesariamente destinado a triunfar, como hoy en día. El Flash estaba ahí reemplazando a veces los sitios web completamente. Y había unas ganas por crear, unas ganas de crear algo, era como una forma de crear algo, el simple hecho de crear, pero claro, en el ordenador no te hace falta tener tanto material, el ordenador te basta, esto es Ujú, lo único que necesitas. Y esa posibilidad, esa, esa, esa forma de creación sin límites, como la ves que cuando eres pequeño, yo creo que ujú, es muy, muy apasionante y así es como yo y con algunos amigos en la época nos metimos un poquito en ese mundo y descubrimos cada uno por nuestro lado, creando algunas tonterías, juegos sin importancia, ujú, pero realmente lo que estuvimos cultivando fue en mi caso, aprender a programar, porque terminé aprendiendo programando a base de leer código y cambiando cosas. Sin darme cuenta, terminé por escribir, por ser capaz de escribir ese código, un poco como cuando de niño aprendes una lengua escuchándola, pues yo ujú. terminé aprendiendo a programar leyendo código y modificándolo, lo cual es un poco curioso. Creo que es un poquito menos eficaz, no nos vamos a engañar, ¿eh? Tardé un Mm. año o algo así al final, creo, y con un libro y alguien que te enseñe hubieses tardado unos meses simplemente. Pero bueno, eh, sí,
No, pero yo creo que muchos así iniciamos y esa es la yo sé que mencionaste que los proyectos que elaboraste en ese entonces no eran importantes, pero, es la única manera que tú te involucraste, creando en lo que tú pensabas que era interesante, era divertido. Am, no mencionaste cómo es que descubrieron tú y tus amigos GameMaker, ¿quién les hizo Cierto. referencia? A los 13 años no creo que todos estén involucrados en programación, especialmente a ese nivel. Sí, pues es muy gracioso. Era la época de las animaciones Flash, por eso decía Flash. Ujú, Y estaban minijuegos. En España, a lo mejor, no sé, yo no creo que se conociese mucho fuera de España, pero había esa plataforma minijuegos en los que había muchos juegos Flash y animaciones. Y había una animación en particular que se llamaba Animator versus Animation, creo. Y tiene como 4 versiones ya. Y en la 2 o en la 3 salía en un momento, pues el animador lo que hace es que dibuja un monigote de palo, un muñeco de ujú. palo, y el muñeco de palo le ataca al editor mientras está editando, le quita el pincel, se lo mueve, cambia, dibuja cosas y le dispara. Y en un momento se ve el escritorio del, del ordenador y se ve el Game Maker, hay como 6 iconos, no hay muchos. Entonces nos fijamos en los iconos y vimos Game Maker. Y mi amigo y yo nos dimos cuenta, dijimos, un programa para hacer juegos, vamos a probar, ¿no? Es como, en esa época no sabes lo que es posible, ¿no? Y tampoco Sí, sabes también cómo buscar información. Entonces nos dio mucha curiosidad y a partir de ahí lo instalamos. Pues era otra época también. Buscas los cracks y tal. En esa época no teníamos tampoco los recursos como hoy sí. en día. Y de Bueno, ahí, eso fue gran influencia para ti, para decidirte, hacer tu carrera en informática. Me sí, imagino que desde en todo luego. ese transcurso no solamente te involucraste en GameMaker, o tal vez, ¿qué tanto llegaste a hacer en GameMaker con tus amigos? Y eso es otra cosa muy importante, que no lo hiciste tú solo, sino que había un grupo de amigos que estaban involucrados. Am, eh, ¿Cómo es que llegaste a ese punto donde dijiste: Esto es informática"? Porque GameMaker tal vez te podría también dar pauta a entrar al desarrollo de videojuegos, que no creo que estaba muy grande en ese tiempo, pero hay unos que sí se dieron por ese. Todos empezamos, por cierto, todos teníamos esa curiosidad por crear videojuegos, pero no todos resultaron siendo creadores de juegos, sino que desarrollo, otra cosa así. ¿Cómo fue para ti Sí, eso? para mí fue un poquito más largo como Mm, viaje, digamos, porque claro, a los 13 años todavía estoy en el sí, colegio. sí, sí. En esa época la informática, al menos en España, no era, no era nada importante, no tenía como ni como carrera. Era un poco denigrante, diría yo. El informático es el que te repara la impresora, el que te repara la computadora y ya. Ujú. Entonces, yo no lo veía mucho como una posibilidad de carrera hasta los 18 o 17, en Wow. el que, todo ese tiempo, claro, yo seguí programando, también hice un Sí, poco sí. de web en esa época, pero porque a mí era como un hobby, ¿no? Como jugar a un videojuego, crearlo es otra experiencia, es otra cosa que también divierte, es muy, muy, muy enriquecedor. Y el vecino, que es francés, bueno, uno de los vecinos que es francés venía de vacaciones y nos dijo que en Francia la ingeniería y tal, los estudios de informática estaban subiendo un montón. Esto era en 2010, cuando yo tenía 18. Y, y eso pues me abrió un poquito los ojos y es como, pues, ¿por qué no probar, no? Si puedo Sí, hacer de esto que tanto me gusta, que es como un hobby para mí, mis estudios y luego mi carrera, y encima me pagan por ello, yo encantado. Y luego excelente. pues fui a hacer ingeniería, matemáticas, Ujú, informática. O sea, primero hice la universidad, es un grado, luego hice ingeniería. Y en ingeniería eh, me di cuenta, esto ya pues sería 2013, 2014, de que la gente en esa época tenía un cierto despecho por el JavaScript. Era como, y yo incluido, seguramente, yo incluido. Entonces, como que todos queremos hacer algo con C++ y lenguajes de verdad, ¿no? De lo que tienes que hacer todo a la mano. Y no nos gustaba mucho Java, pero tenemos que estudiarlo porque las ujú. empresas utilizan mucho Java y hoy en día siguen usando Java. Y yo vi que había muchas ofertas de trabajo en el mundo del web con JavaScript, ya sea en backend, frontend, y vi que las cosas estaban cambiando un poco con Node.js y había librerías para que como le... Había mucha innovación en JavaScript. Se veía que era un
no un lenguaje, pero sino una plataforma con mucha gente que quiere innovar. Y entonces Ujú, eso me atiró y dije yo, pues si hay tanto mercado de trabajo y nadie se mete, aquí tiene que haber algo interesante. Es como era más nuevo. Y me metí y efectivamente había mucha gente que se termina metiendo ahí porque pues hay que encontrar trabajo. ujú, Pero yo me interesé mucho al frontend y también a JavaScript y así es como empecé con mi primer trabajo en web. Y yo web hice un poquito en la carrera, pero en la ujú. carrera aprendes de todo, es Sí. informática, entonces es teoría. Y mucha práctica teníamos, pero hacíamos proyectos de todo, compiladores, gráficos, procesador, redes, arquitectura, web, también backend, frontend. Ujú. Y ya a partir de ahí no volví a cambiar de carrera. Juegos he hecho un poquito he seguido, pero en web y nunca nada Sí, serio, sí. como algún juego corto. Es otro. Hoy en día la industria del videojuego ha explotado y Sí. son equipos gigantes. Es otra cosa. No es lo mismo. A mí me gustaba hacer todo con equipos pequeños y traer rápidamente. Aunque eso está regresando, ya es algo que muchos están tratando de revivir lo que antes se hacía, más rápido. Nunca murió. Yo diría que eso Ah, nunca murió. Sigue ahí. Eso, sí, eso, la gente que quiere hacer eso seguirá haciendo eso. sí, Pero sí, sí. como que vende menos, entonces es un poco más difícil vivir de ello. Ujú, Hay menos que triunfan. Eso es lo que diría yo. sí. Bueno, algo que quiero recalcar, porque me comentaste bien rápido las diferentes etapas, pero algo que quiero recalcar es que es muy admirable. No todo, no es tan fácil alguien que a los 13 años sea curioso de programación y tener todavía esa curiosidad a los 18. Pueden pasar bastantes cosas pueden distraerte, pero un punto esencial que mencionaste es de que al simple hecho de que tú seguiste y alguien mencionó que eso algo podía ser pasar de hobby a carrera, entonces cambió. Pero coméntanos, es muy diferente hacer un pasatiempo a estar haciendo videojuegos y ya entrar en informática, cosas, áreas como mencionaste, matemáticas. ¿Fue fácil? ¿Fue algo, te desanimaste, no, o algo, o fue algo que tal vez te gustó mucho más ya entrar en informática, especialmente porque es muy expande, es muy, Sí, te muy expande el expande. horizonte y la Sí. mente, lo que puedes ver. Ujú, A mí me motivó mucho, la verdad. Bueno, yo he sido buen estudiante también y las matemáticas siguen siendo de mis materias favoritas. Entonces, claro, estudiar más matemáticas pues no me molestaba, al contrario. Yo encantado de no tener que eh, no tener que estudiar historia, porque la historia en sí sí me gusta, pero tener que estudiarle y hacer un examen, sí. pues un poquito menos divertido, ¿no? Igual para la geografía. Y bueno, en literatura también tiene su interés, pero tener que estudiarle y eso no me interesaba tanto. La matemática, la física, biología, todo eso sí me interesaba más. Eh, entonces a mí me motivó mucho, como poder descubrir temas en los que solo sabes cómo funciona la capa superior y poder ir levantando capa y capa hasta descubrir la primera capa de todas, que sería pues, los procesadores y la arquitectura, la electrónica misma a veces, Sí. y comprender cómo funciona. Eso es un cierto placer en esa mente científica, ¿no? De poder descifrar todo y cómo funciona hasta la base misma. Entonces, a mí eso me encantó. Obviamente no está hecho para todo el mundo, pero hoy en Sí. día hay mucho trabajo distinto en informática. Ujú. Pero la base de informática es eso, mucha teoría y matemática, no nos vamos a engañar. Sí, sí, sí. No, sí, y sigue, y es muy valorado hoy en día, especialmente cuando ya lo más fácil que daba entrada a aquellos que estaban por entrar por programación, ahora ya prácticamente se te puede hacer con AI, ¿verdad? Con Sí, Copilot. Entonces llega nuevamente a ser importante entrar a estos fundamentos que, que muy fácil se evadían, pero bueno, algo que mencionaste. Y vamos al área donde ya empezaste a, a- empezar a contribuir a open source. Tú dijiste que empezaste con un proyecto, tu primer proyecto en open source. ¿Cuándo en esta temporada donde tú estabas aprendiendo en informática empezaste a involucrarte en open source y por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? empecé a involucrarme ya en mi primer trabajo. Eso sería lo Wow. correcto. Fue porque en el primer trabajo era una empresa bastante joven, entonces la media de edad creo que eran 25 26 o a lo mejor un poco menos. En esa época yo tenía 23.
Entonces también cuando sales de escuela, primer trabajo con ganas de aprender y cuando ves todo el mundo alrededor aprendiendo cosas y enseñando y compartiendo ese conocimiento que van adquiriendo, pues tú también te motivas mucho, también vas a buscar a saber más y a compartir ese conocimiento. Eh, Como hacíamos web, en el web hay, en toda informática hay mucho open source. En el web había muchísimo open source también. Ujú. La mitad de las cosas que utilizamos para hacer una aplicación web es open source. Digo la mitad, no, el 99% es casi todo. Hay muy poquito que sea comercial. Entonces, inevitablemente, en algún momento encuentras alguna frustración, alguna Ujú. limitación con lo que estás utilizando y debes ir a indagar dónde viene ese problema y te das cuenta de que viene de la librería y que a lo mejor tienes que, pues, como, ¿qué haces en este caso, no? Viene de la librería y ahí es cuando aprendes con, pues, otros desarrolladores que tienen más experiencia que tú en la empresa. Te dicen, pues, esto es un proyecto open source, vas a la página, puedes ver el proyecto, hacer una contribución, una issue, una pull request, etcétera, etcétera. Entonces, técnicamente, yo fue así que me inicié, pero realmente mis primeras contribuciones fueron en mi tiempo libre, pero durante el trabajo, durante la época de que empecé a trabajar, porque con la frustración de AngularJS en el trabajo, yo me veía Oh. por las noches a mirar otras librerías, ¿no? Quería ver, pues, si todo era así, esas frustraciones si se iban con otras librerías, y era el caso como con Vue.js, por ejemplo. Entonces empecé a contribuir, creo que era en Material Design, que ni siquiera Oh. estaba ligado a Vue.js, pero como creaba una integración con Vue.js, que encontraba algunos fallos y los contribuía a la librería original. Sin embargo, en el tiempo, eso fue mi primera realmente contribución, pero en el tiempo tengo otro programa que escribí antes que eso, que hoy en día forma parte de open source, que sería CatImage, que sería. Hoy en día tampoco tiene mucha importancia, hay muchos más programas que lo pueden hacer, pero en la época pues no había tanta gente haciéndolo al parecer. Es un programa que te permite imprimir en el terminal una imagen, simplemente, con colores y utilizando caracteres pues de espacio en la época y ahora también puedo utilizar Unicode para poner caracteres más pequeñitos, entonces como que Mm. crea una imagen pixelizada. Estaba escrito en C, es un programa muy pequeño, ocupa como 70K, creo. No vas a encontrar una cosa tan más pequeña. Y sigue siendo hoy en día utilizada, la utilizo de vez en cuando, pero la verdad sea dicha, hay alternativas mucho más potentes, más pesadas, pero que pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, utilizar otro set de caracteres para hacer como subdivisiones en el píxel en vez de ser mitad, mitad, yo lo que hacía era mitad, mitad en los caracteres, ¿no? Entonces un carácter, pues como es más o menos el doble de alto que de ancho, podías dividirlo con un carácter único y pintabas el fondo de un color y el delante de otro y te daba pues la coloración de 2 píxeles en Ujú. columna. Pero la gente es capaz de hoy en día hacer aproximaciones con más que 50% del IMSS y es un poco más avanzado. El caso es que se encuentra en distribuciones hoy en día que KTMG puedes instalarlo en muchas distribuciones. Y eso me resulta curioso porque cuando yo lo creé todavía estaba en la universidad, en Mm. 2014 o así. No, antes incluso. Pero se hizo más conocido más tarde. Pero más tarde son como 5 años después, que Sí. yo ya no había hecho ninguna, no había añadido nada. El programa ese tiene puede imprimir hasta GIFs. O sea, imagínate animados, imágenes animadas las imprime también, pero no tenía nada que añadir, eso ya está terminado. Wow. Bueno, mencionaste que, bueno, hay algo que quiero, y casi se me pasa porque no lo hice la pregunta, pero en tu opinión, hablemos sobre ese que los desarrolladores en ese tiempo mencionaste, y perdón a aquellos que están escuchando, que no hice la pregunta antes, ¿qué es lo que tenían contra JavaScript? Y tú mencionaste tal vez tú que no querían entrar en ese mundo de JavaScript. Una de ellas que escuché que dijiste es porque no era pensaban que no era un idioma de programación seria, pero Sí. ¿qué realmente? Porque ya entraste a tu primer trabajo, estaban haciendo web y me imagino Angular, con Angular, pero en tu opinión, qué tú crees que era ya mirando hacia atrás, que no querían aceptar de JavaScript? En ese año, JavaScript le faltaban muchas cosas Ujú. todavía. Y bueno, hoy en día JavaScript sigue teniendo muchos fallos porque es un lenguaje que no puede ir rompiendo. Es decir, Mm. él tiene que seguir corriendo lo que has escrito,
hace 10 años tiene que seguir corriendo. Se ve como un lenguaje de programación juguete para hacer scripts Mm, y tonterías, no para hacer una aplicación entera. Le faltaban muchos conceptos de programación, como la programación orientada a objeto, por ejemplo, que se podía hacer con la cadena de prototipos. Pero es otra historia, es como otro, es diferente. Y le faltan campos privados, inheritancia, eh, incluso en programación funcional, pues estaba como a medias. La sintaxis ha evolucionado mucho hoy en día, está un ujú. poco más fácil de usar, pero antes no era tan avanzada. Entonces la gente lo miraba con un poquito de asco. Era como, Sí. no quiero tocar este lenguaje. Y sí, Pero sigue habiendo mucha gente así hoy en día, ¿eh? Y no, oh es no, normal, sí, oh no sí. pasa nada. Pero es inevitable que ahora he escuchado bastantes, una vez que Node entró el mundo de la programación, cambió la opinión de varios y varios entraron al mundo de web, desarrollo web, porque Node entró al ecosistema. Ahora hablemos de Angular. Mencionaste, entonces lo que yo puedo oír es de que tú empezaste a aprender Vue por tu cuenta y Vue Sí. Angular no era algo que tú estabas muy bien. Eso fue tu primer trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia de Angular? Y me Eh, imagino que Vue fue eso que te dio el empuje de seguir aprendiendo por tu cuenta. Sí, de Angular era más, es AngularJS, no estamos Ujú, hablando de la versión 2, es 1 punto algo, no me acuerdo qué versión. En esa época había problemas de rendimiento ujú, bastante gordos con los scopes y los digest, scope digest. Em, Cuando entras a proyectos con una con un código ya existente en el que se ha tenido que iterar rápidamente, con gente que a lo mejor no sabía demasiado sobre el lenguaje o la librería y con una mentalidad pragmática de hay que tirar adelante el proyecto y sacar las funcionalidades, pues te encuentras rápidamente con un código que es un poquito espagueti y no apetece mucho mantenerlo. Entonces, te crea esas frustraciones que todos hemos vivido, incluso con código que hemos escrito nosotros mismos, ¿no? Y más tarde, un año más tarde, o incluso a veces meses más tarde, lo ves y dices, pero ¿por qué escribí esto? ¿No? Pero, pues AngularJS tenía varias frustraciones. Tenía el código espagueti y también el rendimiento, que hacíamos alguna tontería en una tabla y era súper lento. Cosas que hoy en día pues no tienen nada, pero no tienen ninguna magia. Eso es como lo escribes en cualquier framework frontend y te sale bien. Pero en esa época hacía muchos ciclos de renderizado y pues iba lento. También era otra época en la que a veces tenías que mantener librerías, o sea, tenías que utilizar librerías que funcionaban en Internet Explorer. En esa época pues todavía estaba 7, 8, gracias a Dios, no 6, que era aún peor. Pero bueno, tampoco te librabas de mucho. Las DevTools de la época eran otra frustración. Y por la noche pues querías escapar un poco de eso. No, tú no quieres revivir eso en proyectos personales. Quieres ver, bueno, pues qué es lo nuevo que se hace, que puedo utilizar todo lo shiny, todo lo nuevo que sí. funciona bien, no tiene problema, está conceptualizado con nuevas ideas. Entonces ahí es como, por escaparme esa frustración es Sí. como conocí a Vue. Y nunca esa compañía nunca optaron por actualizar o moverse a otro tipo, o ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, no se limitaban a Angular para nada. Hacían muchas tecnologías. Es una mentalidad que me gustaba mucho, que valoro mucho hoy en día también, era el hecho de ser pragmático. Primaba mucho el pragmatismo en esa empresa, era uno de los valores. Entonces, lo importante era, pues, sacar adelante un proyecto para el cliente y darle valor a lo que el cliente quería en esa aplicación. La librería que utilizabas por debajo no era tan importante. Es una herramienta como cualquier otra. Y sigo hoy en día pensando eso. Siguen siendo herramientas las librerías. Entonces cada persona pues tiene sus preferencias, ya sean por gusto, por experiencia también existe. Es decir, una persona que ha utilizado una herramienta pues es normal que quiera volver a utilizarla porque es más eh, proficiente, va a ir más rápido y es una elección pragmática. Pero también usaron proyectos en Vue. Hoy en día siguen haciendo Nuxt. A veces tengo algunos amigos que siguen allí. Y de hecho yo mismo introducí Vue en algún proyecto Mm, antes de, pues, de irme.
eh, a cambiarme a freelance. Pues mencionaste que ese tu primer trabajo fue donde, empezaste a dar charlas. Sí. Eh, Me imagino que la primera charla fue de Vue, no sé si estoy correcto. Pues no fue de Vue, fíjate, no fue de Vue, pero no está lejos, ¿eh? Creo que la primera que di en público, como para, en París, hay bueno, en meetups que hay en Ujú, muchos sitios en París, la comunidad está bastante bien, la verdad, pero hacíamos charlas en interno también, es decir, todas las mm, semanas podíamos dar una charla interna hacia los otros desarrolladores, aunque no solo, no tiene por qué ser solo limitado a desarrolladores, también podía ser de, eh, ¿cómo se dice esto en español? El marketing, pero no es marketing, pero los que, a las personas que gestionan los proyectos, es más business oriented, ¿no? Entonces van a llamar a los clientes, van a gestionar también el management del proyecto con Scrum, por ejemplo. ujú, Pues todo eso también pueden dar charlas, pero la mayoría de charlas eran de desarrollo. Y entonces veía todas las semanas a la gente con la que trabajaba, pues daba una charla sobre lo que habían aprendido, lo que estaban descubriendo. No hay ninguna necesidad de que sea perfecto, ¿vale? Era realmente por compartir el conocimiento, ujú, compartir lo que te gustaba, lo que estabas aprendiendo y que te había gustado. Y se notaba mucho porque la gente compartía algo que les interesaba realmente. Y además, como formaba parte de las pautas para poder ascender, como tener aumentaciones y tal, pues al fin y al cabo eran como cosas que no podías evitar. Entonces, es verdad que hay personas que a lo mejor no les gusta tanto dar charlas y pues no le salían las mismas charlas, pero a mucha gente sí le gustaba. Y yo creo que la primera que di fue sobre BIM, eh, mm. pues porque me gustaba, uso BIM desde hace bastante tiempo y me gustaba introducir un poco el concepto de BIM a la gente, no como el programa en sí, pero más como la filosofía un poquito Mm. de edición. Es decir, que la gente no lo vea solo como tengo que usar BIM el programa, pero las ventajas de tener un sistema de edición de BIM con los modos de normal, inserción, etcétera. Y di más otras charlas después, pero Vue fue como la tercera, creo. No tardé mucho. Segunda o tercera di una de Vue. Bueno, en lo que es, mencionaste que las dar charlas, y que eso es muy bueno y que mencionaste, porque creo que aquellos que estén trabajando y que en una compañía, el tener charlas no tiene que ser seriamente. Yo creo que eso da una oportunidad a aquellos que tienen miedo de dar charlas en frente de una multitud. Pueden hacerlo en unos cuantos sus propios compañeros y eso tal vez descubren que no es tan difícil, ¿verdad? Especialmente si es algo que te Totalmente. apasiona, algo que tú estás trabajando por tu cuenta y quieres compartirlo. Es como cualquier otro charla que hayas tenido con tus amigos y empiezas a hablar de algo que te guste. Oh, mira esto. Pero eso es va más formal enfrente. Entonces yo creo que es importante mencionar de que no tiene que ser perfecto. Yo lo único que me recuerdo, participé, son las charlas que le llaman de 5 minutos y creo que es muy factible cuando alguien quiere compartir algo. Dice, ok, una charla de 5 minutos, cualquier cosa que tengas que quieras Y, compartir, un proyecto, portafolio, lo que sea. y Am, es mucho más rápido de sí, preparar también. sí, y el simple hecho es solamente quitarte el miedo y darte que estés cómodo de poder compartir algo que te guste y claro, ya después desarrollas las habilidades de poder ser claro en lo que y transmitir lo que quieres comunicar. Hablemos con respecto a tus, al creo que fue en ese momento que empezaste a involucrarte más en open source, como mencionaste, pero no hablamos mucho con respecto a lo que hayas aprendido. No sé si Mm. pudiste ver cómo la comunidad de open source es y cómo se involucra fuera de tu trabajo. ¿Qué experiencia tuviste ya empezar a involucrarte más en open source? Yo creo que en verdad tardé bastante en aprender eh, cosas. Es decir, se vive mucho, o sea, se vive la vida, ves cosas pasar, pero realmente no tomé demasiada distancia para darme cuenta de las cosas y aprender. No reflejé mucho, como se dice en inglés, reflect y tal, sobre lo que ocurría. Hoy en día sí puedo tirar lecciones más interesantes. La primera, hay una lección de humildad que se aprende, porque ves a tanta gente tan fuerte, o sea, tan fuerte, tan apasionada y tan competente haciendo
desarrollando cosas que a veces es muy, muy interesante y, y puede ser difícil según la cultura y tal, darse cuenta de que uno no es nada, pero a la vez Ujú, tan liberador de poder como aprender, poder aprender tanta gente y decir, pues se comparte. Es como hay, no eres nada, pero también formas parte de algo y no, entonces no estás haciendo las cosas por ser parte o por ser alguien, sino las estás haciendo por otros motivos que a ti te llenen. Y entonces te quitas un peso encima también muy grande haciendo eso. Es decir, no estás intentando crear un proyecto que te pague, que te dé ujú, que te haga millonario, lo que sea. Cada uno comparte, hace su open source porque quiera. Yo hago mi open source, o sea, yo hago mis proyectos porque me gusta esa ingeniería, ese resolver un problema y me gusta encontrar y buscar una idea, una forma de, una API, una forma de resolver ese problema y una forma de escribir código que me parece eh, astuta o intuitiva, sobre todo ujú. intuitiva. Y eso es lo que me gusta a mí. Y luego lo comparto porque no me cuesta nada. Es decir, si tú has escrito el código, no es como es solo código, es como, es conocimiento. Hoy en día se vende mucho, hoy en día hay mucho capitalismo y es otra forma de ver las cosas, pero que también es válida. Pero me gusta eso de poder compartir el conocimiento, sobre todo porque pienso que se gana más compartiendo al menos el conocimiento. Y es muy fácil de compartir porque es solo información. Ujú. Entonces no es como si estuvieses perdiendo tú algo compartiéndolo. Al contrario, estás ganando porque la gente puede darte ideas. Y eso es lo que también te aporta el open source y también te aporta esa humildad de darte cuenta de que te puedes equivocar y no pasa nada. Al contrario, mejor que te puedas equivocar y que lo aprendas que te equivoques y nunca te des cuenta. Sí. Eh, pues eso me he ido un poco por las ramas, pero sí, eso me No, apasiona no. mucho de poder compartir eso de ese conocimiento solo porque tú disfrutas creando algo y luego no te cuesta nada darlo. Entonces no esperas nada, no esperas ninguna respuesta. Obviamente si la respuesta puede ser positiva o negativa, pero siempre hay que verlo como el hecho de que alguien lo esté mirando y te esté dando feedback, ya sea negativo o positivo, tú de por sí ya puedes sacar algo bueno de ahí. Si es negativo puedes aprender, si es positivo pues te das cuenta de que estás alegrándole a alguien el día o lo que sea, y eso de por sí. Solo puedes estar alegre tú también. Bueno, yo creo que sería la mejor pauta para entrar y hablar sobre tu proyecto de Pinia, que es, que mencionaste al principio y que es oficial de Vue. Habla, Sí, empecemos por el principio. ¿Cómo surgió que lo más probable que hubo algo que quisiste tú agregar para totalmente. poder, tú estabas trabajando, estabas resolviendo un problema, no sé, ¿cómo surgió esta Sí, idea, este proyecto? pues en la época estaba Vuex, que sería el State Management oficial de Vue, ¿vale? Sería Ujú, un poco parecido a Movix, diría yo. Eh, bueno, y tenía unos problemas. Uno de ellos, TypeScript. El soporte de TypeScript no estaba pensado originalmente, entonces la forma de escribir los stores no era typesafe y había una cierta verbosidad que venía de la mano de, o sea, no que venía de la mano, sino que permitía, en teoría, ciertas mejoras para las DevTools, pero yo, o sea, veía, no estaba contento personalmente con esa solución y veía también cierta frustración en la comunidad. Entonces, eh, yo me metí mucho en esa época con TypeScript, precisamente. Aprendí mucho TypeScript probando cómo hacer las cosas TypeSafe y tal. Esa época no, también sería hace unos cuantos años, TypeScript estaría la versión 3 y algo. Entonces, hoy ha evolucionado aún más, está mucho mejor todavía. Pero claro, yo creé una solución de state management intentando solucionar esos problemas. El type safety y luego había frustraciones liadas a la API, lo que sería la Developer Experience, ujú. en un cierto sentido, porque sigue siendo la API. Y pues terminé creando una librería en creo que 2019 o 2020, no estoy seguro. En la época ni siquiera había salido Vue 3, no había salido ni la primera versión de Vue 3 en alfa o lo que sea. Pero ya estaba ahí en trabajo, ¿cómo se dice? Estaba haciéndose. Y había la API de composición que estaba también en marcha, había versiones para Vue 2
Y ahí es cuando creé esa librería de Pinia. Eh, y la publiqué porque yo quería, pues, em, empujar un poquito a la gente a discutir también, ¿no? Ujú, De qué se puede mejorar con este proyecto. Y dar mi opinión de lo que yo pensaba estaba bien. Si yo comparto algo, realmente es porque me siento contento con lo que he hecho y un poco orgulloso del trabajo que he conseguido hacer, pero obviamente no me limito a... ujú. También quiero verlo evolucionar. Es decir, que si me he equivocado, yo sé que tengo mucho de que aprender ¿Cómo fue eh, esa recepción? del feedback. Cuando una vez La que recepción fue muy hiciste, buena. sí, Es decir, tardó un poquito sí, sí, sí. en tener usuarios, pero yo lo usaba en mis proyectos. Entonces yo podía seguir iterando. Y la gente, pues, le gustó mucho la simplicidad y el hecho de que el TypeScript funcionase, que es lo que realmente a mí también o sea, es por las razones que yo lo creé y lo que Ujú, quería focalizarme. Y me di cuenta con ese proyecto también de que la gente utilizaba mucho los stores. Entonces, hoy en día me veo más como diciendo a la gente, no utilicéis tanto Pinia, porque la gente lo utiliza demasiado y no creo que sea buena cosa utilizar, poner todo el estado en el store. Crea otros problemas. Pero me motiva mucho y a seguir trabajando en Pinia me dio mucha, pues me hizo muy feliz, ¿no? Ver que a la gente le ujú, gustaba también y que se veía beneficiada por las soluciones que yo había encontrado para un ujú. problema que yo tengo, pero que me imaginaba que otros también tendrían. Eso realmente que te crea una validación muy alegre, muy buena. ¿Descubriste algo más que Piña podía solucionar más de lo que tú estabas tratando de solucionar, e implementar para ti? ¿O algo que tú dijiste, oh, algo que pudiste llevar más allá de lo que tú hubieras pensado? Bueno, me imagino que sí, Siem- porque ya eso es oficial. sí, obviamente hay cosas que pasaron después de las que o sea, que no me esperaba. Lo que ocurrió después fue que en el equipo intentamos sacar adelante una nueva versión de Vuex con una RFC, que sería Request for Comments. Entonces, es un documento un poquito más formal en el que se describe la motivación, los problemas y el diseño en detalle de una API, librería, lo que sea, para poder fomentar una discusión eh, alrededor de dicha API. Otra persona del equipo sacó esa RFC. Yo ayudé bastante, ¿no? Pues estuve activo en la RFC y lo que fui haciendo es que fui reimplementando las cosas de la RFC en Pinia y Mm, la hice evolucionar. Y al final, Pinia terminó siendo pues una implementación de una versión viva, carne y hueso de la RFC. Y por eso creo que la, consiguió crear más adopción en Pinia. No me vi cerrado también a las ideas que la gente proponía, pero, y eso es una cosa que he aprendido con el tiempo, hay que tener mucho cuidado también con el feedback, sobre todo o sea, con el feedback no, con las ideas ujú. en el open source. Porque cuando un proyecto eh, más grande es, más popular es, más gente quiere dar ideas. No. Y lo más difícil es cortar esas ideas, es decir, cómo filtrar las ideas. Hay que darle mucho tiempo, porque es muy fácil meter todo y cualquier cosa en una API, pero una API buena es mucho más limitada y no tiene varias formas de hacer la misma cosa. Tiene que ser fácil de uso para la mayoría de los casos de uso que tienes cada día a día. Y y está bien, o sea, es mejor que una librería sea fácil de usar para el 80% de los casos y muy difícil de usar para el 20% que sea lineal, es decir, que se vuelva de más en más difícil conforme una feature sea menos usada. Porque al fin y al cabo ese 20% la mayoría de la gente ni lo va a utilizar. Ujú, ujú, Entonces, si tienes una API más verbosa, si tienes que escribir más código para conseguir una funcionalidad, en vez de utilizar una opción, yo qué sé, hazme un sándwich true, merece la pena. Es decir, eso es lo que hace que una API sea buena y que tú guardes un proyecto que sea fácil de mantener también para el futuro y que sea fácil de aprender. Porque generalmente también esto crea un poco de overload ujú. cognitivo. Se me van un poco las palabras españolas, estando me las sé, no las uso mucho. Aquí somos bilingües. Es lo más seguro que todos Sí, entendemos. cierto.
Bueno, y lo que hablas es más, estoy de acuerdo, me imagino que es lo que hablas es de ser más especializado. Todos tenemos opinión y queremos dar opinión a lo que quieres que queremos que le agregues ahí, pero si Piña es conocido por una, ¿verdad? Si tiene identidad, prácticamente tú sabes la identidad de Piña, no tiene que irse por otra parte y ser otra cosa. Bueno, Sí, bueno, Piña te llevó a dar conferencias. sí, Esa es también. otra área. Ya has llevado a dar conferencias, le das también tienes cursos, para que puedan aprender a usar Piña, eh, propiamente. ¿Cómo es esta etapa en ahora donde tú puedes ya empezaste a ver el impacto que Piña ha tenido? ¿Y cómo llegó ese momento donde te dijeron va a ser oficial? Que ya esa es otra cosa. ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿O cómo la recibiste Fue también? como... hubo como una especie de consensus en el equipo, ¿no? Oh, Dijimos, pues... O sea, la gente iba utilizando Piña más y más y la gente se preguntaba, ¿y Vuex 5 para cuándo? O Vuex, sí, creo que era 5 para cuándo. Y al final, Evan, que finalmente Evan pues tiene como la última palabra en este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo porque él creó las primeras versiones de cada cosa y hoy en día pues puede focalizarse más en ciertos proyectos, pero también tiene Bit pero hace más el core de Vue. Pues tuvo que decir, dijo pues vamos a oficializarlo, como hacer una publicación un poquito más oficial y decir que Pinia es el nuevo Vuex y ya, o sea, no, hay, no hace falta ir buscar a más lejos. A mí me hizo muy feliz en ese momento. No me acuerdo muy bien del día en sí, pero como fue una sensación un poquito, o sea, fue un periodo un poquito más largo, ¿ves? No fue como puntual. Y no tengo la costumbre tampoco de celebrar mm, eh, estas cosas, pues no tengo esa memoria, que a lo mejor es un error por mi parte. Eh, lecciones de vida a saber, ¿no? A lo mejor ujú. merece la pena celebrar los eventos para poder tener esas memorias un poquito más solidificadas en el cerebro. La verdad es que no me acuerdo bien, pero sí recuerdo que era un momento bastante largo en el que la popularidad de Piña aumentaba, aumentaba y la gente, pues está muy bien, me gusta mucho, ay, qué simple, comparado con Vue, genial, muchas gracias por haber creado Piña. Y me siguen diciendo hoy en día, muchas gracias por haber creado Piña. Y yo les digo, si al final Piña es solo Vue, o sea, hoy en día lo que a la gente le gusta de Piña es que se parece mucho a Vue y que es muy simple. Y costó mucho llegar a esa simplificación, eh, en la API, pero al final dejé de lado un poco mis ideas también de API pues vi la API que existe de Vue está muy bien y es más fácil no poner ninguna capa, no Ujú. añadirle capa. Entonces me hace mucha gracia cuando la gente me dice, me encanta la API de Piña. Y yo dentro de mí pensando, pero si es Vue, entonces si no he hecho nada. No, también he hecho alguna cosa, pero Sí, sí. no he innovado tanto como la gente a veces me echa muchas flores, tengo la impresión. ¿Qué fueron algunas áreas complicadas al desarrollar Piña? ¿Tuviste un percance, algo en las actualizaciones, tal vez? TypeScript, desde luego. Oh, O sea, una de las partes complicadas es TS y las actualizaciones de TS también a veces había complicaciones. Me compliqué mucho la vida en algunos tipos, creo yo. Eh, hoy en día también me complico mucho en TypeScript. Me gusta ir a hacer cosas complicadas solo para que el usuario tenga una API que funcione sin que tenga que escribir tipos. Es como un poco mi pasión, diría yo. Y Pinia se nota mucho porque la idea para mí de la API de Pinia es que todo funcione en JavaScript y en TypeScript casi igual, con el mismo código. O sea que no tienes que escribir genéricos, tipos, o sea, type params en los genéricos de TypeScript. Pero bueno, el código en sí es bastante complicado. Eh, el tipado detrás es bastante complicado. De hecho, me llegaron hasta abrir en discusiones, mm. gente, una discusión que decían que cómo podía escribir código tan irigible en TypeScript. Y yo me lo tomé con bastante gracia, que no me voy a... No me... O sea, el simple hecho de que alguien tomase el tiempo de comentar eso me hacía mucha gracia. Es como, Bueno, pues qué es bueno verdad que que es llegaste. complicado. Ah, man. Bueno, ¿y qué planes futuros tienes? ¿Qué más allá tú crees que puedes hacer o llevar más allá Piña? ¿Qué algo?
algo que quieras, tal vez no hayas compartido, quieras compartir con nosotros. Hoy en día la idea es realmente guardar la compatibilidad al máximo para que sea fácil de migrar las nuevas versiones. Lo que falta hoy en día en Pinia son mejores DevTools, diría yo. Mm, Eso es lo que falta. Me falta tiempo también para desarrollarlas, porque siempre estoy con algún que otro proyecto. Eh, y realmente es adaptarse a lo que a donde Vue vaya y estar al servicio de seguir siendo el state management para Vue para casos un poquito más complejos. Pero oye, sí, muchas de las cosas van al final dentro de Vue, como que ujú. las mejoras van dentro de Vue. Que es lo bonito también del proyecto, es que no necesita tanto mantenimiento. Bueno, pues hablaste de Vue y Vue es lo que actualmente estás activo como freelance. Has estado ya contribuyendo a Vue y es claro que Vue es lo que te gusta. Has encontrado, como dicen, home. ¿Y qué es lo que aquellos que tal vez no creo que nadie, creo que todos conocen qué es Vue, pero qué es lo que te gusta de Vue? Me imagino que el tiempo que empezaste fue cuando Vue empezó a ser, ¿verdad? Esa nueva moneda, algo que llamó empezó la atención, no era tan usado, pero ahora Vue ha sido muy respetado, ¿verdad? En la manera que trabaja, especialmente porque todos estamos yendo al HTML, todos los Mm. quitar JavaScript del browser, pero ¿qué es lo que te gusta de Vue y qué proyecto sigues tú por trabajar en Vue? Pues en la época en la que empecé realmente, que era Vue 0.12. Entonces ya empezó a ser un poquito conocido en esa época. Tenía Mm, como sus pequeños booms en Hacker News y tal. En esa época lo que a mí realmente me conectó y o sea, me llamó la atención y pienso que esto es importante para cualquier persona, es que cuando estás leyendo la documentación y estás intentando hacer cosas, intentando construir algo con esa librería, me pareció intuitiva. Cualquier cosa que yo quería hacer con lo que había leído en la documentación, me salían ideas de cómo hacerlo y cuando luego lo miraba en la documentación me daba cuenta de que era lo que yo me había imaginado o era muy similar. Entonces, esa falta de fricción me creaba esa, como que conectaba con mis expectativas. Y eso, indudablemente, en general en la vida, cuando algo conecta con las expectativas, te crea una satisfacción. Y hay una especie de feedback que te permite aprender mejor también. Eso se utiliza mucho también en aprendizaje, por eso se utiliza el feedback positivo y tal para ujú, enseñar. Y pues al final esto es lo mismo, estás aprendiendo a utilizar una librería. El hecho de que tú tengas expectativas, que te imagines cómo funciona algo y que funcione de esa forma es muy reconfortante y ahí me ayudó a aprenderlo muy rápido también. Me sentí muy productivo y otra vez eso sigue siendo falta de fricción, no hay fricción porque te sientes productivo ujú, creando las páginas, los proyectos. Y fue sobre todo el modelo de data driven, que hoy en día es muy normal. ujú, Pero en la época no era tan normal, no era tanto la norma. Eso de tener un estado que representa pues tu modelo y luego lo utilizas en el template para decir pues con un bucle for, un wave, lo que sea, y lo muestras y luego modificas el estado, el modelo en JavaScript tal cual y todo se pone al día solo sin tener que hacer ningún edge case ni nada, eso era lo bueno, eso era lo bonito. Eso es lo que quitaba la fricción, porque no tenías que pensar en cómo actualizar tu HTML. Y yo me acuerdo que pues he hecho sitios con jQuery también y con Angular también había también desconexiones, pero tenías que pensar en dónde he puesto mi estado, en qué ujú, partes de la página cada vez que lo cambio tengo que reconectar. Había formas de organizar el código para que esto fuese un poquito más seguro, pero no automático como con Vue. Entonces, para mí todo eso te quita una parte cognitiva muy importante y te permite concentrarte en el trabajo, en tu trabajo que es pues crear esa página y realmente no en las tecnicidades de cómo conecto mi JavaScript con mi HTML. Eso mm. es lo que realmente me vendió a mí. Excelente. ¿Y por qué decidiste freelancing? O cómo ha sido también tu experiencia en freelancing, especialmente hoy en día? Hoy en día hace un momento que no he hecho realmente muchas misiones, no he hecho misiones en freelance desde... Mm, ¿Cuándo? Creo que hace bastantes meses, porque saqué un curso, pues
el año pasado. Entonces, la idea del curso era que me remunerase un poquito Ujú, el año siguiente. No funcionó tal y como planeado, pero bueno, tampoco son cosas que ocurren. Es un curso, no siempre funciona perfectamente, no siempre ujú, funciona. Podría haber sido peor, es lo que uno se dice siempre, ¿no? Me metí al freelance por dos cosas. La libertad, es decir, el poder más gestionar tu tiempo, y también una razón financiera muy simple. Es que si yo quiero dedicarle tiempo al open source, tendré que poder... o sea, me imagino de que no voy a ganar dinero con ese trabajo, así que debo dedicar tiempo también para trabajar y que me paguen. Si yo lo que quiero es poder vivir y pasar más tiempo con open source, puedo hacer cambiar varias variables. El dinero que gano por tiempo o, o si no, el tiempo que le echo para ganar más. Pero claro, eso me hubiese limitado el tiempo pasado en open source. En freelance podía hacer talleres y los talleres en Francia están financiados por el gobierno, entonces el precio del taller es más alto. Entonces yo podía vender mi precio, o sea, es muy simple, es simplemente vendía precio, mi tiempo a un precio más alto porque el taller está financiado por el ujú, gobierno. ujú. Y gracias a eso me daba muchísimo más tiempo trabajando en open source. Y resulta que esto lo hace mucha gente, en verdad. Ahora un poquito menos porque hay un poquito una baja, pero estábamos todavía en la Ujú. cuesta de las empresas tienen, despilfarran dinero, vaya, para entre goodies y reclutando a gente. Entonces gastaba mucho más en personal para desarrollar. Pero mucha gente en París, conocía yo, hacían freelance y lo que hacía eran trabajar 6 meses. Y 6 meses que se tomaban pues de vacaciones y de proyectos o lo que sea. Pero realmente a veces lo hacían así, en 6 meses Ujú. seguidos. No tomaba una sola vacación, una sola semana de vacaciones y luego tenía 6 semanas en los que pues no trabajaban. Y luego tenían el salario pues de una persona normal. Yo llevé eso un poquito más lejos todavía. Yo trabajaba como 2 o 3 y tenía un salario más bajo, pero podía vivir bien. Lo importante era no necesitar demasiado. Que cuando eres joven es más fácil. Cuando eres muy joven es más fácil. Me gusta eso de que el mismo gobierno puede, incita, ¿verdad?, a poder dar estos talleres, porque esa es la innovación, ¿verdad? Es donde Sí. surgen los proyectos, las innovación que hoy en día Y estamos además usando. podía presentar Vue. Entonces yo estaba Ujú, feliz. Yo podía enseñar a gente Vue, que a mí me encantaba. Y veía además esa... Hay una cosa muy... Un placer en poder... La palabra no es placer. Hay una chispa, algo muy gratificante cuando puedes transmitir esa chispa que tú tuviste cuando ujú. aprendiste algo a la gente. Realmente hay algo, eso no tiene precio. Y yo realmente vi mucho eso, sobre todo al principio de Vue. Hoy en día se da por dado, se toma por adquirido, se toma por, no sé cuál es, cómo se dice en español, pero la gente lo toma por, es normal Sí. la reactividad de la data y tal. Pero en la época, hace unos años no lo era. Entonces, la chispa esa que se veía en los ojos de la gente, eso era fascinante, mágico. Sí, aquellos que no sepan lo que era antes, la dificultad de tener eso, lo que es, como dijiste, el Dara, y no saben de lo que era, lo que es ahorita, no toman, no le dan el valor que realmente es lo que se está haciendo ahora en Vue, en muchos otros también frameworks. Am, pero eso es muy bonito de que el gobierno mismo está incitando, ayudando y algo que mencionaste con respecto a la manera, el formato de freelance. Yo creo que si no estás apasionado por hacer algo, esos 6 meses que uno trabaja solamente trabajando en proyectos, si no se Te involucra muy deprimes. bien, sí, entonces, pero eso es fascinante, ese es un sueño, poder estar involucrado en lo que realmente te gusta, ¿verdad? Como a ti puedo ver que Totalmente. Vue, hablar de Vue, puedes involucrarte y hablar con respecto a eso. Bueno, y no sé si mencionaste, ¿qué proyectos tienes con Vue? Hablamos proyectos de Pinia, ¿qué más quieres llevar? Pero Vue, ¿qué más tú quieres seguir dando conferencias, talleres? Creo que la clase que mencionaste, el Master Plan, Mastering Pinia. Master in Mastering Pinia. Pinia se llama. Bueno, vamos a poner el enlace ahí para aquellos que están interesados y quieran aprender. Es completo y pueden ver más información cuando vean el enlace. Pero, ¿qué más quieres entrar en el mundo de Vue, planes personales?
ahorita en este 2025 que estamos en el inicio todavía? Pues este año lo voy a dedicar mucho a la layer del Ujú, data y a Sync State Management. Es algo que llevo un poco de tiempo trabajando, pero bueno, he sido padre también en los años pasados, entonces ujú. me ha costado un poquito más Felicidades. como mantener, gracias. Ha sido un poquito más difícil guardar el ritmo que tenía antes, Mm, desde luego. Es olvídate imposible, del pero ritmo. ya está olvidado, ya pasé suficiente tiempo. Pero bueno, poco a poco voy recuperando. Uno aprende y se va acostumbrando al ritmo distinto. Y aún me sigo poniendo demasiadas cosas, pero poco a poco ir reduciendo. Entonces, este año la idea es sacar en estable, que realmente ya es estable porque lleva ya unos años funcionando, pero es más ponerle la etiqueta de stable, Mm, ¿no? La versión 1.0 ujú, de los data loaders, que es una API de View Router, y la integración con piña colada. Entonces, me he tomado como ¿cómo decirlo? Me he tomado no la libertad, sino la molestia de dividirlo en capas para complicarme más la vida, pero porque al fin y al cabo resuelven problemas diferentes y no quería cerrar ciertas APIs. Entonces también hay un challenge un poco de ingeniería, que es otro placer de hacerlo. Pero todo esto es la gestión de la Sync State Management en relación con el router y pues las datas, lo que serán queries y mutations, y cómo utilizarlas para crear interfaces que no tienen fricción, que generan, bueno, toda una interfaz tiene fricción, pero cómo disminuir la fricción de estas UIs y cómo puedes crear una aplicación que al fin y al cabo es agradable. La gente quiere ujú, utilizarla más porque no hay fricción. Y eso es muy importante, esa percepción de la aplicación hace lo que yo me espero que haga, es lo que hace que la gente vuelva a la aplicación y lo que hace que un producto finalmente funcione. mm. Hablaste con respecto a piña colada, que que es Sí, diferente a piña, pero, ¿qué es piña colada? sí, es cierto. Piña colada es una parte de esto que acabo de decir. Entonces, es una librería que gestiona el Async State Management. Ujú, Piña es para State Management y Piña colada añade el Async, ¿no? Es como mm, una capa por encima de Piña, entonces utiliza Piña, los stores, para pues tener el State Management global, pero está todo alrededor de Async State. Es decir, tiene queries, mutations. La gente que ha utilizado Tanstack Query, yo utilizo este ejemplo porque la gente lo conoce. El Async State Management es un problema que existe desde el principio, vaya, desde hace muchísimo tiempo. Y hoy en día la gente conoce mucho Tanstack Query y, y se parece mucho. Básicamente, he tenido, de hecho, muchas de las APIs las he alineado sobre las APIs de Transtack Query porque me he dicho esto va a ser más fácil ujú, para transferir conocimiento de personas. Si una persona ha utilizado Transtack Query, pues puedo decirle, pues es igual, solo tienes ujú, que usarlo y es casi igual. Entonces, es por un lado cache en el cliente para evitar hacer demasiadas requests. También hay un refresh automático cuando tu data no está al día, puedes hacer que automáticamente vuelva a hacer una request, entonces lo haces solo y como la data es reactiva, pues todo se pone al día solo y es la ujú, belleza un poquito de estas UIs. Y también promueve otros patrones como el Optimistic UI, perdón, ujú, que sería actualizar la UI antes de tener el resultado del servidor. Por ejemplo, si tú estás editando un comentario, en vez de editas el comentario y le vas a guardar y te sale un spinner y sale como disabled el text area, pues el comentario se pone al día directamente con lo que acabas de escribir y pues detrás se envía el mensaje al servidor y si algo no funciona, pues ya haces un rollback, se lo dices al usuario como sea, ¿no? ujú, Pero si funciona, ¿por qué vas a tener que esperar? ¿No? Si sabes lo que va a pasar, que el ujú. comentario se va a poner ahí. Pues esa es la idea. Entonces, es todo remover esa fricción, crear una experiencia de usuario buena. Y piña colada es realmente usar ese. A ver, al final es muy fácil encontrar ponerle una palabra, como hacer la conexión con la librería, pero la realidad es que es un juego de palabras porque como la librería de State Management se llama piña, pues piña colada está gracioso y a la gente le gusta el nombre. Y así el logo puede ser gracioso también. No, a mí me gustan mucho los nombres que salen. Sí. Bueno, y sería un buen tiempo para,
cerrar con los consejos. Hay muchas cosas que he aprendido en la manera que tú has tomado esta trayectoria de aprender programación y cómo te apasiona Vue, pero algo que tú ya has aprendido, que reflexionando en lo que tú hubieras cambiado algo tal vez al principio cuando aprendiste programación, am, ¿qué consejo le darías a alguien que está en estas, verdad? Con los recursos que tenemos ahorita, que sí, hay muchos recursos Uy, y muchos hasta sería frameworks. más difícil, creo yo, hoy en día. Sí, y yo creo que sí. Hoy en día es más, ¿con dónde empiezo? Pero, Sí, ¿por dónde? ¿Qué sí, ¿qué cojo primero? ¿Qué recomendaciones? hago? Yo pienso que hacerse ayudar es importante. Hoy en día, o sea, yo empecé solo, eh, ayuda de un profesor. De hecho, hoy Ujú, en día en el colegio creo que se estudia, ¿no? Eh, es, es importante tener un profesor que no te limite también lo que tú quieres hacer, ¿no? Sobre todo cuando estás descubriendo algo, es importante poder pasar un poco de tiempo haciendo una aplicación y si no la terminas, si la dejas de lado a cabo de 2 días, ¿qué más da? Lo importante es que estás aprendiendo, estás practicando. Yo la cantidad de... Por eso decía proyectos no importantes, porque muchas ujú, veces empecé un juego y me motivaba con el... Tenía como una idea que quería explorar. Y esa sensación es la que hay que atrapar y no hay que dejarla escapar. Sobre todo cuando estás aprendiendo, estás apasionado por una temática, explótala todo lo que puedas, sácale todo el jugo, todo lo que puedas aprender de eso, porque esa motivación es lo que te va a, como se dice en inglés, drive, va a dirigir tu te da aprendizaje y vas a hacer... sí, el coraje por ¿Cómo? seguir, algo así. Sí, sí, sí. Y eso luego el cerebro o sea, es como energía pura para el cerebro. Eso va a hacer que te acuerdes mucho mejor de todo, que aprendas mucho mejor. Entonces, no te preocupes al principio por terminar proyectos. O por sacar algo concluido. Habrá proyectos que concluyas y otros que no. Si te aburres de un proyecto, pues pasas a otro. Así es como se aprende, no hay problema. Bueno, ¿y qué consejo le darías a aquellos que quieran, iniciar como freelancer? Y creo que freelancing siempre ha estado, pero creo que hoy en día es algo más, Es más llamativo, complicado. porque da Ah, libertad, llamativo. como mencionamos. ¿Qué consejos Sí, le cierto. darías? Yo diría no empezar por el freelancing directamente. Ujú, Es importante crearse primero una expectativa laboral más realista, ¿no? Es decir, en un trabajo, pues hay días que trabajas sobre cosas que no te gustan. ujú, Y pues es lo que hay. Cuando trabajas con gente, estás trabajando en equipo, no estás trabajando para ti mismo. Y cuando eres freelance, tienes que aprender también a ponerte al servicio de otras personas. Es decir, que no lo haces por tú mismo, tú lo haces por traer, o sea, quieres aportar valor a un proyecto, a un cliente. Y cuando trabajas en una empresa, pues te creas un cierto portfolio, conoces a gente, las conexiones humanas son muy importantes y luego la presencia en redes sociales será importante. Mostrar lo que puedes hacer va a traerte clientes. Si te gusta crear estos pequeños proyectos. Aquí es un poquito más importante concluirlos o al menos llegar a un ujú, punto en el que puedas presentarlos, ¿no? Pero sí. por eso estamos diferenciando la fase trabajo y fase aprendizaje. Entonces, ponerse proyectos en mente más pequeños es una buena forma de concluirlos y poder presentarlos y poder atraer más clientes. Yo diría ese consejo, no empezar por el freelance, Sí. e intentarlo. Y creo que se puede hacer como... Es que de todo depende también de la época en la vida, del tiempo que tenga una persona por su vida personal, ¿no? Pero al principio, si tienes tiempo, pues no hay que ignorar la posibilidad de decir, pues tengo un trabajo a tiempo completo y al lado pruebo haciendo cosas de freelance para ver cómo es. Pero así no tomas ningún riesgo financiero, por así decirlo, que puede ser crítico en Ujú. algunas situaciones. En algunas situaciones. Muy de acuerdo. Pues claramente fue así como entraste a Vue, porque fue un Sí, proyecto, algo que exploraste al lado, sí. Y creo que he escuchado bastante eso. Aquellos que les gusta programación y quieren siempre aprender algo nuevo, tal vez el trabajo no te da esa oportunidad. Siempre es muy bueno poder practicar o explorar otras cosas. Muy bien. Bueno, Eduardo, compartimos con respecto a la clase, el Master en Pinia. ¿Algo más que quieras compartir? Sería muy bueno compartir, digamos, dónde te pueden contactar, dónde te pueden, sí. estás activo, en qué red social Suele estás. estar.
Activo por Twitter o X y Blue Sky también. En Twitter es Posva y en Blue Sky me pueden encontrar con Posva, pero si no, ism.dev, que son mis iniciales, pero también es ECMAScript. Cae bien, es fácil. Mm. Y si no, buscando con Posva, que es como se me encuentra por GitHub y tal, se encuentran todos los enlaces. Pero sí, ahí suelo estar con mis repositorios también, cuando hay preguntas, o en Blue Sky también, cuando hay preguntas, o en Discord, en el Discord de Vue.js, que tenemos un oficial, también ando por ahí de vez en cuando. ¿Quieres compartir un poco más sobre tu clase, Master en Pina, o otro proyecto que quisieras compartir quieras que la comunidad explore de Vue, Claro, especialmente aquellos que les gusta Vue? pues Master in Pinia sí, es un proyecto en el que estoy muy orgulloso de cómo, a lo que llegó. Eh, Pienso que el nombre al final es un poco misleading porque la gente se piensa que es realmente para ser un experto en Pinia. Y al final, al final la clase en sí, el Master in Pinia, es un curso que habla mucho de Vue, porque como dije antes, pues Pinia es Vue. La Ujú, API de Pinia es mucho basada sobre la de Vue. Entonces hay mucho conocimiento que se aplica a Vue en general y no solo a Pinia. Y es una plataforma de ejercicios un poco divertida. Bueno, divertida, todo es subjetivo, ¿no? Pero es interactiva, vamos a decir, hay mucho ejercicio. No ujú. hay hay muchas horas de vídeo, pero hay también muchos ejercicios para practicar. Y estoy muy contento con el resultado, el feedback ha sido muy bueno y es un curso bastante que te empuja al límite, ¿no? Es un challenge. Me gustan los ejercicios que te empujan un poco al límite de lo que puedes hacer sin que tengas siempre las respuestas en la documentación y tal. Muy excelente. Bueno, Eduardo, ha sido un placer conocerte y un placer poder conversar y hablar con respecto a tus proyectos, el impacto que te ha tenido Piña y me gusta mucho que en cada vez que hablabas de Piña, de Vue, el poder estar compartiendo conocimiento, se puede ver el entusiasmo que tienes con respecto a esto y Muchas especialmente open gracias. source, ¿verdad? Que mencionaste que podías seguir hablando de open source y Sí, lo que lleva la comunidad. Pero muchas gracias gracias a todos que nos están escuchando, nos están viendo. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista y que conozcan más de Eduardo, conozcan más de Pinia y Vue. Estoy muy seguro que aquellos que les gusta Vue van a explorar Pinia, así que vean por favor ahí en las notas para que puedan seguir a Eduardo y puedan también conocer más de los proyectos que él está trabajando. Muchas gracias nuevamente, Eduardo, y gracias a todos que nos están escuchando y hoy muchas viendo gracias. también. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.